Sí, empecemos. Empezamos. Y ahorita. Dale. Listo, muy buenas a todos y todas, bienvenidos nuevamente. Estamos en Hablando Lata con los aleros aquí con Iván y con Reinaldito. Saludos. En este 2026 empezamos haciendo una revisión de los propósitos de Año Nuevo del 2025. ¿Propósitos de Año Nuevo eran? Ahorrar, leer un poco más y no recuerdo cuál otro. Y seguís pobre y bueno, ¿Eh? bueno, Iván, ¿qué tenías en propósitos de Año Nuevo? Bueno, creo que habías dicho leer un poco más. Y sí, yo creo que lo logré en la medida de Lo lo... lograste, lo cumpliste. ¿Qué estuviste leyendo? Bueno, leí Mafalda y La historia sin fin. Dos libros que le puedo recomendar. Interesante. Rey, en la lectura del año pasado, Algo. ¿tú nos recomendés? Bueno, lean Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Y esquí. No lo leí el año pasado, pero sí ya lo leí este libro de Biografía de un machete. Qué bueno, Vaya amador. Ajá. recomendadísimos. Bien, yo me puse propósito de año nuevo dar que le diéramos vida al podcast ¿No se logró? y no se logró, pero aquí estamos. Al menos sobrevive en medio de la lipidia y la desidia, pero aquí vamos. Y sobrevivir con el salario mínimo. Y sobrevivir con el salario mínimo que Pero- tampoco lo hemos logrado a cabalidad. Pero podemos estar peor que está neto. Podríamos estar peor. Es un buen... Sí. Es un consuelo de pobre. Podría estar peor. Necesitamos fondos, solo queda subir. Ajá, sí. El problema es que nunca sabemos cuándo es el fondo. Bueno, pero hoy vamos a hablar del tema electoral, elecciones generales 2025, segunda parte. Sí, continuación del último capítulo que hayamos grabado. Nos echamos un capítulo tirando veneno, dando humildes opiniones en 2025 de cara al proceso electoral. Y ahora pues vamos a hacer una revisión de lo que fue eso de proceso electoral, qué cosas podemos decir y qué conclusiones podemos sacar. Yo creo que esa es la parte importante, las conclusiones, ese balance, esas valoraciones. Y entonces ahí viene como la primera pregunta para que analicemos esto. Bueno, ¿cómo se realizaron las elecciones de 2025? ¿Cómo las vimos por ahí? Bueno, la verdad que al principio se miraron, no hubo ni un disturbio. Por ejemplo, yo que aquí en Villanueva miré todo tranquilo y gente fluyendo a votar, porque hay gente que todavía cree mínimamente en esta democracia, por lo menos. Entonces no hay ni un disturbio ni nada por el estilo. O sea que la fiesta democrática, donde nos abrazamos todos, cívica, se realizó en paz y tranquilidad, diría Sí, cualquier periodista. en línea general, sí. Pues yo vi, como dice el compañero Iván, yo vi tranquilo todo, ¿verdad? Eh, pero sí siempre se dio siempre surgió la noticia de que se agarraron en los centros de votación. Estos estaban peleando porque la hora de cerrar las urnas era tal hora y no dejaban votar a la gente. Siempre, no, eso yo creo que ha sido normal dentro de los procesos electorales, ¿verdad? Y como ya hemos normalizado esos problemas, ya por eso dijimos que hubo tranquilidad, porque ya La normalizamos. democracia turbulenta y caótica que suele tener Honduras. Exactamente. Pero sí, dentro de lo que cabe, yo pensaba que iba a haber grandes rollos, conflictos. De hecho, hasta las tiendas que hubo en San Pedro Sula, en varias partes del país, tenían hasta protegidas las ventanas y todo, porque posiblemente se podía haber Disturbio, ajá. disturbio, exactamente. Se estaba preveyendo mucho. De hecho, Sí. creo que todos estábamos a la expectativa y más de alguna persona decidió guardarse en la casa, comprar provisiones. Y a los supermercados a comprar. Ajá, ir a los supermercados, lo que decía Reinaldo, las tiendas a asegurar. Creo que sí había como una expectativa de qué iba a pasar. Y uno escuchaba así rumores de que no se sabe lo que va a pasar, no se Sí. sabe lo que va a pasar. Pero bueno, pasó un poco de lo que tenía que pasar. Y igual, no sé si hay novedades o no hay novedades. Pero sí hubo un momento de duda, creo yo, porque se emparejaron bastante las cosas, ¿verdad? Entre los tres partidos más grandes. Bueno, y es que hay que mencionar una cosa, que antes de la cadena nacional de las 11 de las 11 em, todos decían que iban ganando, todos. El Ajá. Partido Libre decía, hasta ponían un mapa indicando cuáles eran los lugares más votados de ellos y decían que ya iban ganando. Candidatos que expresaban que ya iban a ganar, en boca de urna, todo. Estaban prohibidas las bocas de urna. Sí, pero ni modo. Y al final todos dijeron que iban a ganar. Lo que sí marcó un punto fue ya cuando se dio la cadena nacional,
y que ahí fue, creo yo, que mucha gente quedó sorprendida porque pienso yo que no se esperaba esa tanda que le dieron. Sí. Básicamente me estoy refiriendo al Partido Libre, que no se les acercó, pero ni, Sí, es que nadie se esperaba de que los primeros resultados saliera papi a la orden que iba ganando, entonces, sí, pero ni a una gran sorpresa, sí. ni a la mitad creo que se le pegaron Sí, en todo el proceso electoral. Sí, la verdad que los resultados quizás no eran para nada, ajá, no era exactamente lo esperado, porque sí. creo que sí habían cosas previsibles, sí habían cosas que podíamos valorar, porque si uno empieza a hacer revisiones de las últimas elecciones y de los eventos que se han dado, hay un par de conclusiones que creo que en todo análisis político deberían estar claras, y es que luego del golpe de Estado de 2009, el Partido Liberal se fraccionó. Sí, Y de ahí nace Libre. Y arrastra un montón de gente que eran liberales hacia Libre. Y entonces al fraccionarse, bueno, de hecho el Partido Liberal se había ido reduciendo tanto sí. que ahora tuvo un respiro, ¿no? Pero se había reducido tantísimo que hasta se pensaba que podía llegar a Y ese desaparecer. respiro no es por el partido como tal, no fue por las alas. Si fuera otro candidato, lo más seguro que no hubiera tenido los votos que tuvo esta vez. Y de hecho, Luis Zelaya fue, bueno, no, después del golpe, Ujú. el Partido Liberal, Sí, pa- empatada. Y Cada fue por capital. Salvador que medio dominó esa tasa de elecciones, ajá. Y entonces, los resultados que, electorales, por cierto, ahorita que dice, que dice Iván, que Salvador Elevó. le volvió a dar realce. eh, para el día que estamos grabando este podcast, el Partido Libre ya tiró un comunicado de que expulsaron a Salvador. formalizado el comunicado. Ya está un comunicado. ¿Lo viste reciente? Oye, interesante. Para hoy, 7 de enero, ya, expulsión de Salvador Narrala. Hay unos conflictos burgueses ahí Sí. que a veces a nivel de la población nos parece como difícil de comprender, ¿no? Pero a nivel de la burguesía y los grupos de poder, pues pelean tantas cosas. Muchos eh, diputados y el alcalde de San Pedro rompieron relaciones con Salvador, ya tal lo insultaban y cosas por el estilo. Sí, bueno, y hay cosas cuestionables de todos lados, ¿verdad? Sí. O sea, desde intransigencia de uno u otro lado, denuncias de que se vendió uno u otro y que probablemente pasó. Probablemente negociaron. Negociaron, ajá, sí, más que venderse, negocian. Y además, como la política aquí en Honduras es así, el que asegura su puesto ya está tranquilo. Aquí es el caso de Roberto Contreras. O sea, si él hubiera tenido una elección reñida y lo dejan fuera, tipo Aldana, digamos, fuera un pataleo perro. Ahora Sí. mismo no estuviera con la postura Sí. que está, y que esta postura se la garantiza, siento yo, en alguna medida, como se la garantizó las elecciones pasadas a muchos, que es como la inconformidad con otros se canaliza hacia uno. No sé, honestamente, Roberto Contreras tampoco es que ha sido una eminencia por ahí, No, tampoco. pero bueno, hay unos conflictos interburgueses ahí entre los grupos de poder, por quién negocia con quién. Los liberales han negociado muy bien con los nacionalistas en el pasado, el propio Libre lo ha hecho también, pues, Sí. y no veamos que no hay ningún nacionalista juzgado hasta ahora, a Preso. pesar de tener la fiscalía. Pero bueno, entonces decíamos que los resultados electorales arrastran un poquito del pasado porque los nacionalistas vienen sin dividirse, o sea, Sí. no se han fragmentado, tienen un voto duro por la razón que sea, por trabajo, por esto, porque sí realmente creen en el partido, o porque el abuelo de su abuelo era nacionalista y sigue siendo nacionalista. Entonces, en ese marco, los nacionalistas han venido haciendo buenas votaciones, que de hecho, o sea, ahora sacan 1.480.000 y Narrala 1.448.000, más o menos, que es el resultado aproximado de ese conteo kilométrico que duró como un mes, De bastante controversia. Sí. de bastante controversia. Ahora, decimos objetivamente que esto no se aleja tantísimo pese al fraude que se hacen unas cosas que se inflan, pero los nacionalistas en la derrota del 2021 sacan 1.240.000. Sí, y es que el Partido Nacional siempre ha tenido una base firme, Ajá. a pesar de que en ese año, o sea, en esas elecciones, ya el Partido Nacional venía acarreando un montón de casos de corrupción, em, diputados marcados por el narcotráfico, el presidente también acusado por cuestiones del narcotráfico. Ojo acá, ¿verdad?
No estoy diciendo que el Partido Nacional, los otros dos están involucrados también, se han sacado videos y de que están involucrados con el caso del narcotráfico, ¿verdad? Pero en este caso estamos enfocando ahorita en el Partido Nacional y explicando por cómo su base ha sido fiel, a pesar de todas las circunstancias que ha pasado, a pesar de todos los casos de corrupción, y aún así siempre tienen una base firme en el cuestión de electoral. Y ojo, yo aquí tengo una postura que sí me gusta recalcar, es como, me parece incómodo cuando se le echa la culpa a la gente, como decir, si es que son masoquistas, les gusta, si vienen de todo el saqueo y no sé qué, y les gusta lo mismo. El asunto es que la gente se creó una expectativa en otro partido, por ejemplo, y fracasó esa No ha cumplido lo expectativa. que se supone. Entonces es como, realmente tenés que ser cara dura para echarle la culpa a la gente. Si el gobierno saliente fuera el mejor gobierno de la historia, la gente no, capaz hasta algunos nacionalistas dicen, bueno, pero la verdad que, o sea, estoy mejor, perceptiblemente mejor. O muchos de esos narralistas que votaron por narrar lo hubieran dicho, bueno, pero ¿para qué me voy a poner a inventar si la cosa está funcionando bien? O sea, entonces, es la típica de que hago las cosas mal, pero al final le echo la culpa a la gente. También es culpa de Culpa mía, yo, que el escándalo de aquí de corrupción, las promesas incumplidas, eso fue porque no se pudo, tienen que entenderlo. Al final ustedes son los brutos que quieren seguir atrás de los mismos. El Ahora, problema es que todos son los mismos. ahora, sí, ahora hay que ver una cosa, 11 de la noche, cadena nacional, dan los resultados, lo primero. los primeros resultados. Empiezan con los partidos pequeños, con los dos primeros pequeños, y luego tiran libre 250.000 votos, luego el Partido Liberal 530.000 votos y luego el Partido Nacional 560.000. La gente quedó en shock porque nadie se esperaba que el Partido Libre cayera de esa forma. O sea, por toda la campaña de desprestigio que habían hacia los otros candidatos, con toda la publicidad, con todo el billete del gobierno, la gente, bueno, por lo menos percibimos de que ellos tenían una fuerte ventaja y si perdían, obviamente, iba a ser por mínimo, Ajá. por un margen pequeño, o que iban a estar reñidas. Pero ya esa tanda que quedó. Es abismal la diferencia. O sea, se quedaron a la mitad de los otros. Aquí en el conteo, de los conteos finales en la página están en 705.000. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que Libre podemos decir que tiene esa caída en relación a las elecciones anteriores. Bueno, yo creo que primeramente por el mal gobierno y no toda la promesa cumplida que hicieron. Y otra cosa que yo me fijé mucho es que varias gente que votó por Libre en la elección de pasada, no votó por Libre por convicción, sino por sacar a Juan Orlando. Y un montón votaron por Libre porque iba Salvador en la fórmula. Entonces, si no hubiera estado Salvador o no hubiera estado el componente del Fuera Jo, un montón no hubieran votado. Incluso un montón de esa gente que votó estas elecciones, por lo menos a mí me confirmaron de que no iban a votar por Libre porque se decepcionaron y que solo votaron por él por sacar a Juan Orlando, nada más. Y es que fue evidente eso, o sea, fue la combinación de factores. Es decir, yo honestamente creo que hasta los gringos metieron mano en su momento ahí para alinear las cosas de tal forma de que no hubiera fraude, porque no hubo fraude en las elecciones No. anteriores, que juntaron candidatos que parecía que no se podían reconciliar y reconciliaron a Libre con Nasrallah, lograron que un sector de la burguesía apoyara, ahí estaba Barquero, Ujú. y entonces se combinó el Fuera Jo, la alianza que unió fuerzas, y eso hizo como la expectativa de, bueno, saquemos a Orlando. Sí, El típico voto castigo, digamos. sí. Y un poquito más porque venía un descontento generalizado desde hace bastante rato. Bueno, tuvimos que Bueno, parar por problemas técnicos, pero todos los capítulos tenemos problemas técnicos. sí. Pregunta, Es lo que estamos hablando, ¿hubo fraude o no hubo fraude? sí, de eso estaba Sí hubo, hablando. sí hubo. Ya estaba yo. Entonces, Ya cerró, ya dijo que sí hubo cheque, ya estuvo. ay, disculpen la poca profesionalidad de No, en serio. compañero. No, estamos hablando sobre eso, ¿verdad? Em, Hay que mencionar también que en el caso bueno, hay que preguntarse una cosa, ¿verdad? Eh, el fraude sí fue evidente. eh, entregar los resultados tardó el mes. Sí. Sí, tardó, no, Sí, sí, tardó el mes, casi un mes. casi un mes tardó, En plena Navidad. casi un mes tardó.
Otra cosa, comparando este fraude con el del 2017, no fue tan abismal, ¿verdad? Como en el del 2017, porque hubo un 5% de ventaja hacia el otro candidato, y de repente, según un apagón de luz, y de repente salió que lo iba alcanzando. Ahora, en los resultados estaban más parejos entre los dos partidos, liberal y nacionalista, pero eh, por el historial de fraudes que ha tenido Honduras, los audios que salían, las pruebas que salían, los problemas que se daban entre los consejeros, las peticiones que hacían varios candidatos, por ejemplo, del contar el voto por voto y no lo hacía. Entonces, esto generaba o generaba poca credibilidad en el CNE por parte del pueblo, ¿verdad? Que eso yo creo que todos llegamos a la conclusión de que ya no se puede creer en las instituciones del Estado, y peor en el CNE. Ya no se cree, porque al final digo yo, bueno, no se está respetando la voluntad del pueblo, hay un fraude que es evidente, no se están entregando resultados, en fin, un gran número de factores que llevaron o que llevan a generar esa conclusión con las personas, ¿verdad? El que sí hubo fraude y sí hubo. Sí, la verdad que, o sea, la manera como se manejó, primero se manejó súper mal. Desde el inicio, todo fue conflictos, intereses partidarios, y que terminaron chocando ahí, y que como estas instituciones, pues al final son representantes de los partidos, al final es un pleito como que si fuera la misma urna que se están peleando ahí, ¿no? Más allá de dirigir en los procesos. Yo creo que también hay una tradición en el país de estar buscando cómo se hace el fraude. Y yo creo que eso es parejo en los partidos grandes. Los pequeños, pues ya saben que están fuera de la jugada, que no tienen posibilidad, pero el caso de los tres partidos grandes, a mí me da la impresión de que los tres estaban preparados para ver cómo maniobraban, Ujú. ¿ya? Yo creo que Libre desde el Estado tenía su propio plan, las Fuerzas Armadas estaban jugando un rol súper enredado en el proceso electoral y que bueno, luego por alguna razón se hicieron de lado y dejaron que todo fluyera. En el Consejo Nacional Electoral salió el tema de los audios, Ajá. que yo creo que son reales, que me da la impresión que pueden estar manipulados, sí, por eso es que cortan pedacitos y eso, y que no quisieron hacer una revisión por expertos y todo un rollo, pero de que sí había una planificación para fraude de parte del Partido Nacional también existía, va, y de hecho Sí. queda evidenciado en ese conteo a gotas, en esa parar el sistema, en que toda la vida, o sea, es increíble que hay países con millones de personas que no se caen los sistemas. Sí, hace poco las elecciones de Chile, en el mismo día ya se sabía quién ganó. Ajá, En entonces, 2 horas ya tenían el 80% y aquí tienes una población súper reducida, o sea, que la población electoral es de o en este año fue de 6.5 y que solo votó 3.9 millones de habitantes. ajá, em, 3.9 millones, no puedes contar 3.9 millones de Un solo votos. día, ajá. sí, no son- Ajá, o sea, con un sistema, porque supone que Iglesia era una población súper grande, una población electoral más grande y aún y de ahí la negativa a hacer revisión de un montón de actas. Ni de la Ahí es donde también está el clásico fraude de los partidos tradicionales, em, de que es como jugártela de la mesa. Ujú. Y que parece mentira, pero eso va sumando también. Entonces, negarse a eso te da la sensación de que hubo fraude. Sí. Y por eso es que uno dice, yo creo que hubo fraude, o sea, realmente. ahora. La evidencia no está porque al final, ante quién denuncias, quién hace la mediación, que al final las instituciones están corrompidas y todos han mentido además. Entonces vos decís, Ya hay bueno, poca sí, credibilidad. ¿a quién le creemos? ¿A cuál de los tres partidos? A ninguno, ninguno tiene credibilidad. Ahora mismo, para su militancia tal vez, para el que lo quiera creer, pero siendo objetivos, no hay credibilidad. Entonces, Y mencionar también qué es lo que pasa con Libre, ¿verdad? Que Libre tuvo una derrota abismal, que no llegó ni a estar cerca de los dos grandes, ni tan siquiera llegar al millón, o sea, quedó en 5.000 más o 705,000 menos. votos y a duras penas, ¿verdad? Entonces, también es un buen tema que Ahora, ¿qué le pasó analizar. a Libre? ¿Por qué esta caída de venir de 1.7 millones El a problema se- que yo veo de Libre es que desde que empezó ya venía con problemas.
Desde que empezó ya se venía un gran peso pesado en el Libre, como lo fue Calix, ya venía dividiéndose con con el Partido Libre cuando peleó la presidencia y que se reunieron allá en los bosques de Zambrano con los otros partidos. O sea, desde ahí va el... Oíme, y el Libre desmoronándose justo cuando consigue el poder. Sí, No digamos ahora que perdieron el poder, a saber qué va a pasar. y también mencionar los casos de corrupción que se vinieron dando, el caso de Cedesol y Cispuella, em, también la propaganda que habían hecho de que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, eh, no se termina cumpliendo del todo. Sí, se hicieron grandes proyectos como, por ejemplo, caminos productivos, subsidio a la energía, al combustible, los bonos, El combustible está ahí medio en duda. pero bueno, los bonos, como los bonos tecnológicos. En sí, este gobierno fue mejor que los 8 años de Rolando. Eso es claro, porque los no hicieron nada. Sí, lo habíamos mencionado en el podcast anterior, o sea, Cualquier cosa que hubiera hecho fue mejor que esto. o sea, y sí hubieron cosas, Sí, pero con- fueron insuficientes a lo que para había la prometido. expectativa, Sí, eh, y a primero hicieron eso pasa. Ahora, Exactamente. hay otro elemento por ahí que se menciona, que justo lo hablábamos antes del podcast, por eso es que también nos llama un poco la atención, porque todos coincidíamos en que alguna persona al menos nos había mencionado este elemento de decir, no, es que mira, al Libre le afectó esto del comunismo, ajá, que vinieron con ese que vamos a ser Venezuela, de que Venezuela, firma queremos Cuba. ser como Venezuela o como Cuba. Ujú. ¿Pesó esto? Sí, pero Sí, bastante, bastante. porque, miren, en primer lugar, ningún país en el mundo, ninguno en la faz de la tierra Ha sido comunista. ha sido comunista, ninguno, pero ni la Unión Soviética, que fue el ejemplo, por así decirlo, más grande que se hubo de un intento, al final no lo fue siendo la Unión Soviética. Em, Cuba, Venezuela, son países que sí son progresistas, que han tenido avances en ese sentido, pero no han sido comunistas al 100%. Y otra cosa también, que estos países han tenido una crisis económica, una crisis política, una crisis social, que más hoy en día con las redes sociales se ha visto o es más evidente, y la gente tuvo el miedo de decir, no, no, nos estamos convirtiendo o nos vamos a convertir en la Cuba de Centroamérica o en la Venezuela de Centroamérica, nos vamos a ir a millares de Honduras, Pero ya nos vamos. pero ya nos íbamos, ¿verdad? O sea, Vamos. Honduras tiene un historial largo de Ahora, este tema de acusar de comunista no es nuevo. De hecho, Desde las elecciones pasadas vienen eso. y no, y de hecho viene del siglo pasado, la Guerra Fría, los comunistas, y estos discursos de que le van a quitar su casa. Y sí parece que pegan un poco, pues, porque si hay gente que así los cree. O sea, que sí piensa de que le van a quitar su casa, sí piensa que le van a quitar algunas cosas. Entonces, Y eso ha pasado por el capitalismo, que la gente o sea, más bien el pierde la capitalismo. Juan Orlando es 100% capitalista y expropió a los gente que Rosenthal. ni siquiera una casa propia tiene y dice, me van a quitar mi casa. Los terratenientes de derecha son los que le quitan las tierras a los campesinos. Sí. Ahora, en Cuba y en Venezuela son unos procesos largos de explicar, que no son comunistas y que han tenido medidas socialistas, Cuba. pero ni la Chile comunista es comunista. Sí, no, no, no. Entonces, han tenido algunas medidas, pero al final también han tenido unos bloqueos, ¿no? Sí, Y bloqueos que realmente digna la forma como Cuba ha logrado sobrevivir hasta ahora, sí, pero que esos bloqueos no se pueden desconocer. Entonces, que es difícil que un país pueda salir adelante de esa manera. Además que sí, por supuesto, que se crearon unas burocracias alrededor del poder y todo eso, que ese sí es un tema a cuestionar, pues sí lo pues es. es otro tema aparte. Pero es todo un tema para desmenuzar, pero digamos, em, mm, estos no son los únicos países que están mal también. O sea, tenés Haití, Ajá. que, o sea, de derecha, su gobierno es de derecha, y Es un estado y fallido. es un estado fallido. Ajá. Y entonces no puedes decir que, y es el país que más fregado está en América Latina. Sí. O sea, está controlado por bandas cada territorio, ¿no? El Estado no juega ningún papel. Que hace unos 2 años, creo que en el 2022 fue que mataron al presidente. Al presidente, o sea, y es un caos. Y además Honduras, por ejemplo, es otro ejemplo de un estado de derecha que se ha sumido en la pobreza, la corrupción, el narcotráfico y un montón de cosas. Y no es porque es comunista. Y Libre no era comunista. Sí, no, no. Ajá.
eso como para mostrar de que realmente, o sea, Y apenas tendía a ser un poco progresista, apenas. ¿quién? El Libre, apenas, poco. Ajá, tenía una tendencia progresista. Yo mi idea, no sé, como de centro derecha o un partido de centro por ahí, pero que ni siquiera llegaba a ser eso, una cuestión de izquierda. Entonces, tocar en la pantalla ahí si quieres para que no se apague. Entonces, además de o sea, quitar el mito de otra cosa. O sea, el comunismo no quita casas, el socialismo no quita casas, no quita propiedades. O sea, realmente lo que hace es redistribuir la riqueza acumulada por los grandes imperios, por el gran capital, o sea, Sí. por los terratenientes, por las grandes empresas. Eso es lo que hace. Sí. Pero no viene y se mete con tu casita, con las 8 vaquitas que puedes tener allá, con unas 3 manzanas de tierra que no, o sea, cuando se habla del socialismo, del comunismo, se habla de expropiar los medios de producción. Y tu casa no es un medio de producción, pues. Entonces, hay todo un mito que se ha creado alrededor del socialismo y el comunismo para meter miedo, que no es cierto. Y otra cosa que pesó fue también los tweets de Donald Trump, que La decía inspiración. que, por ejemplo, esta Rixi Educada no es una candidata a confiar porque no es comunista. Ajá. Salvador también es un personaje que no se puede confiar en él. Estaba oculto, decía. Y el que sí daba el visto bueno era de Narriafura, ¿verdad? Que era como el mejor candidato que podía tener Honduras. Y me llamó la atención, no sé si fue Marco Rubio, no sé qué, pero fue un alto cargo de Estados Unidos que dijo que Narriafura iba a ser un candidato que iba a proteger, dice, nuestra región de Centroamérica. O sea, los gringos ya empezando a decir como que Centroamérica es de ellos y ellos van a poner los candidatos que ellos quieren. Ahora, evidentemente esa influencia gringa pesó, tuvo algún peso. Sí, Ahora, para mí no es el determinante, no, pero como se ha querido vender. O sea, ajá, me parece que ayudó como para que el Partido Nacional agarrara fuerza sí, dentro de su gente. sí, Realmente, por si había gente que lo dudaba ahí, que la estaba viendo complicada, les dio como ese empujón. Pero realmente no fue como que volcó todo el apoyo hacia ahí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Donald Trump no le dio el apoyo a Nasrallah, lo declaró como no confiable y Nasrallah sacó una votación elevadísima. elevada. Entonces, si hubiera sido que volcaba completamente la opinión, entonces Nasrallah también hubiera salido bajísimo. Pero no fue así. No, pero sí, funciona todo bien. Ajá, y ahora también otra cosa que me gustaría mencionar a mí sería el papel que tuvo el CNE Ah, sí, de las elecciones, de que se celebran, ¿verdad? Tiraron los primeros resultados, luego la publicación de los resultados en la plataforma, habían hasta 4 o 5 días que se estancaba sí, que no, y nos tenían esa incertidumbre, ¿verdad? De qué es lo que estaba pasando, de que porque primero Salvador Narrala alcanza a Narriafura y lleva una gran pasa, ventaja, ajá, sobrepasa, pasa. una mínima ventaja, mejor dicho, pero luego se volvía a estancar el sistema. Luego empezaba a subir la Rafura y desde que le sobrepasó, no se detuvo, no se detuvo. Y el proceso electoral, fue manchado prácticamente por mucha inconsistencia, que de hecho pusieron cámaras en todo el conteo de votos y ahí se miraba que salían con las papeletas dobladas, planchadas, como que si nunca habían sido Doblada. dobladas. Luego salía un video de una persona estaba doblando los votos. O sea, al final todo esto llegó a verse como una poca credibilidad, o sea, ya uno ya no se puede confiar. Habían pruebas de audios, habían pruebas de esto, habían pruebas de lo otro. Pero ¿y qué pasó? Ahora, entonces, Pues decimos, ¿funciona la democracia en Honduras o no funciona? Definitivamente. no funciona, al final es solo una fachada de decir, este es democracia, vaya a votar porque usted Y, es el que va a validar el proceso, pero al final ya está decidido quién es el que va a hacer. y aclaremos algo, esta es democracia burguesa. O sea, también hay que tener claro algo en la cabeza y es que esta no es la única forma de democracia. Esta es la forma de democracia que se ha implantado por la burguesía, que, por decirlo en palabras sencillas, son los ricos del mundo que actualmente controlan. Entonces, esa es la forma, esa clase dijo, esta es la forma que más me conviene, porque no es la única forma de democracia que existe.
O sea, existen formas de democracia más directa, Sí. donde, por ejemplo, un cargo puede ser revocable, ¿va? Donde una persona no tiene que estar 4 años ahí si no me la aguanto. O sea, si al primer año ya vi que no sirve, debería poder revocarse, por ejemplo, por decir algo. O más participativa, donde la gente pueda estar decidiendo sobre todos los cambios importantes que se van dando. Pero en esta forma de democracia se escoge una persona por 4 o 5 años, hace lo que se le da la regalada gana y tiene esa potestad para hacerlo. Entonces, esta forma de democracia, Sí. que es esa democracia representativa donde elegimos personas, además no está funcionando porque no estamos eligiendo personas. O sea, hace tiempo nos decían, bueno, aquí tiene 5 o 4 candidatos, escoge el menos malo. Y escogíamos el menos malo. Realmente no. O el que convenía, ¿ves? O el que convenía. Tampoco era una elección como que digamos, wow, esto es lo mejor de la democracia. Sí. Pero ahora te dan 4 o 5 y te escoge el menos malo y dice, ese escogió usted, bueno, pero este queremos. Y este va a quedar. Y mencionar otra cosa, que los resultados del presidente se dio un 24 de diciembre, una fecha un poco ahí eh, de pensar, ¿verdad? ¿Por qué un 24 de diciembre? Cuando Y que yo creo que no hay tanto que pensar. La verdad que uno ya sabe que todo va con la malicia. Sí, O sea, fue como la banda está comiendo tamales sí. y nadie va a querer salir ahorita a hacer Lo cosas mismo que pasó en la insurrección del 2017. de la tregua navideña. Sí, la tregua navideña, ya cuando, o sea, el país estaba de pie a cabeza y dice, no, vámonos a la tregua navideña. Y ya, después del 31, ¿quién iba a durar? Había disposición de lucha en esta 2017 fue prácticamente una insurrección. sí, En esta coyuntura, ¿había disposición de lucha de no, parte de la gente? no, la gente no. Ni bulla, ni Ah, bulla. Hubo inconformidad. Mal sabor de boca eso de decir, si no quisieron contar lo que decía el Partido Liberal, o narrarla sobre todo, es porque algo había ahí. Y de hecho, narrala antes de que, yo creo que días antes de que dieran los resultados, ya había ido del país, más bien. Lo que pasa es que andaba viendo, tal vez que negociaba con los gringos, porque es que, sí, o sea, en esa parte sí. O sea, más allá del tweet que ayuda como para eso de las posiciones, yo honestamente no le doy todo el peso porque es que pareciera que Trump es que alguien decía el gran elector, pero es que realmente sí, influye, puede condicionar cosas, pero para mí la prueba que aquí no fue definitivo lo de Trump es que Nasrallah hubiera salido mal votado también eso sí. si Trump, si lo que dice Trump lo cumple la gente, como que lo dijo Dios, ¿no? Pero en lo que sí es claro es que si los Estados Unidos dicen ya, no a nivel de cambiar la opinión de la gente, porque nunca han podido hacerlo plenamente, va, realmente siempre ha habido una oposición, siempre ha habido gente en contra de ese sistema, pero si Estados Unidos dicen este candidato me parece, los del CNE ayúdenlo. O si ellos dicen, ese resultado estamos de acuerdo porque a ellos les conviene, ahí se quedó. Y por más pataleo que haya. Ya te queda lo más feo, Sí, pero todavía funciona. Entonces, en esa parte sí pesa. Yo creo que Nasrallah tenía la esperanza de poder negociar algo en los Estados Unidos. Incluso Narala hizo un tweet pidiéndole a Donald Trump que ayudara. El Bimen lo, Y que lo pisoteó. Y es contradictorio porque quien más le coqueteó previo a las elecciones fue Nasrallah también. Allá Sí. estaban con gorras del MAGA, no sé qué. además, sí. Y al final quedó claro que a Trump, así como dejó vendida a María Corina Machado allá en Venezuela, tiene problema en dejar votado a quien sea y al final Ajá. tienen clara su línea, ¿va? Sí. Entonces, quizás andaba buscando algo por ahí, pero no funcionó. Los Estados Unidos ya dieron su visto bueno. Yo honestamente no creo que ahora mismo cambie mayor cosa. No, Sí, yo creo que, por ejemplo, porque he escuchado mucha gente que dice la esperanza de que anulen las elecciones, no, eso ya. eso ya no. Y ahora, dejar algo claro, que el gobierno norteamericano diga que eso es lo que debe quedar, o sea, lo decimos para evidenciarlo, pero eso no debería ser así. O sea, Sí. en lo absoluto debería tener la menor injerencia, aunque históricamente lo ha hecho durante las bananeras, durante muchas cosas, pero no debería ser así. Ahora, ante esta situación, ¿qué debería hacer la gente? ¿Qué pensamos nosotros que debería hacer la gente ya casi para ir cerrando aquí? Pues es que la verdad está difícil, va, porque el poder de convocatoria para la gente em, básicamente está en los tres partidos, ¿verdad? Pero que esos tres partidos básicamente no representan, desde mi punto de vista, ¿verdad?
Ojo, desde mi punto de vista, para mí los 3 partidos no representan los intereses del pueblo. No creo yo que hay un interés por mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, las condiciones sociales de la gente. Creo que ninguno de los 3 partidos tiene como meta eso. Eh, pero bien, ¿qué debería hacer la gente, en mi opinión? Organizarse para tal vez surja un movimiento Independiente. independiente que de verdad luche por los intereses del pueblo, pero esa es Está una difícil, sí. odisea llegar a hacer eso, pero bueno. Ojo, si se da un proceso de reorganización, a mí me parece que una de las prioridades tiene que ser, bueno, todos los que ya conocemos que son oportunistas, que lo demostraron durante este tiempo, del partido que sea, o sea, para afuera, no tienen cabida en el movimiento popular o no tienen cabida en el movimiento obrero, estudiantil, qué sé yo, porque está comprobado que bailan al son de sus beneficios personales. Esa debería ser como, al momento de reorganizarse, como muchísimo cuidado cómo te vas reorganizando, porque si no te reorganizan para utilizarte, pues entonces como hay que reorganizarse, pero hay que hacerlo. Y es que es bien difícil porque al final de cuentas nos hemos creado en una política del beneficio, le voy a llamar así, ¿verdad? ¿Cómo ha sido una política del beneficio? De que todos los que andan en movilización o algo, No todos. claro, ¿verdad? Bueno, el Chavarín anduvo ahí, vendió el voto, pero nos han acostumbrado a que para que nos den chamba tenemos que ir detrás de un político. No importa cuántos años te costó sacar tu carrera, no importa cuánto sacrificio, qué tanto vales como profesional, eso no importa. Lo que importa es que vos estés dando duro ahí en los centros de votación, antes diciendo yo defiendo mi partido, eso es lo que importa. Ok. Iván, para terminar, valoración final sobre el proceso electoral. Bueno, primero que fue un fraude completamente, que ya el CNE digo que ganó Papi Alagón, entonces no lo podemos revertir. Si hay alguien que cree de que eso se puede cambiar, pues como ingenuidad creer eso, porque eso ya está dado y ahora solo queda, como decía Rey, a ver si surge algo para salir a luchar y pelear por un cambio nada más, pero se ve complicada la situación. Reinaldo. Pensé que ya lo había dicho. Ah, ya. Ya terminaste. Bueno, no, ¿qué más decir eso? Otra cosa que me llama, como que me llamó la atención, por así decirlo, es que aquí se ve la fragilidad de la democracia. ¿Por cuánto ganó Papi la Orden cuánto sacó en Tenemos un presidente con el 20% de aprobación, 22% de aprobación. No aprobación, o sea, lo eligió el 22% de la gente habilitada para votar. El 100% de la... Ajá. O sea, Está- tenemos un gobierno súper débil en ese sentido, desde el punto de vista de la democracia burguesa, que tanto intentan defenderla, lo están haciendo súper mal, porque esto lo cuestiona mucho más, no está funcionando, la gente no está creyendo en los procesos electorales, la gente no va a votar, y cuando va a votar se da cuenta de esto. Entonces tenemos un presidente con el 22%, electo por el 22% de la población habilitada para votar. Y otra cosa, para el 2030 creo que ese número va a ser menor todavía. Es probable, después Sí. de la desilusión actual. Sí, porque varias gente incluso a mí me han dicho de que ellos ya no van a votar, que ese fue un sistema de elecciones, porque ¿de qué sirve votar si alguien escoge por mí? Ahora, yo creo que es válido este cuestionamiento. Ahora, este cuestionamiento tiene que ir acompañado de algo más. Sí, O sea, que el decir no voy a votar, está bien, eso es un primer paso. Pero el segundo paso es ¿qué hago? ajá. ¿Qué hago? Y entonces el que haga, Al final termina gobernando. sí, tenemos micrófonos caros que se captan la voz desde abajo. Sí. Al final, si uno no se organiza, no hay otra propuesta, al final va a gobernar a alguien que ni por cerca un cuarto del porcentaje que fue elegido no va a gobernar. Bueno, nos quedamos por ahí. La verdad que ya llevamos 35 minutos, 40 minutos. Hay mucho más por decir, tanto por decir siempre, pero ahora mismo nos quedamos por aquí. Esta es una pequeña valoración del proceso electoral. Lo que venga de aquí en adelante probablemente sencillo no va a ser. Sí, obvio. Quizás tampoco va a ser tan catastrófico como se ha pensado, justo por lo que decíamos, es un gobierno que no tiene un nivel de aprobación altísimo, no viene bajo las circunstancias que veníamos después del golpe de Estado, que veníamos justo de un golpe de Estado, gobiernos que se impusieron, fraudes electorales.
Este gobierno no tiene exactamente esas características, pero evidentemente la historia nos ha demostrado que el Partido Nacional, siempre que ha estado, ha favorecido sobre todo a las clases pudientes, y en tema de derechos laborales y toda esa cuestión siempre ha sido bien fregado. Y en conclusión, hubo fraude, no se cree nada ya en las instituciones del Estado, ¿no? ya hay poca credibilidad, vamos a ser gobernados por un presidente que solo fue respaldado por el 22% de la población votante, así que estamos jodidos. ¿Qué más? Ni modo, nos quedamos ahí, nos vamos a estar viendo en el siguiente podcast, vamos a ver 2 meses tal vez. 2-3 meses cuando nos dé los chances, porque hay un tema que tenemos suelto ahí, queremos hablar de Venezuela, entonces a ver si logramos sacarlo rapidito. Gracias gente, saludos, nos estamos viendo. Adiós.